Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Voy a animarles a que puedan buscar por favor en sus Biblias Mateo capítulo 2. Que son los versículos que voy a estar predicando esta mañana. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo eso, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén, profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, esta mañana venimos delante de ti para adorarte, para bendecir tu nombre, y creemos, oh Dios, que en este momento también venimos a escuchar tu santa y bendita palabra, la cual es inerrante, no hay error en ella, la cual es la verdad absoluta y definitiva para nosotros. Sola tu escritura, Señor, es la verdad infalible de Dios. Y hoy, Señor, te damos gracias porque nos sometemos a escuchar tu voz. Permite, oh Dios, que tu iglesia sea edificada y que nos sea mostrado este Rey prometido que ha nacido, por cumplimiento de tus decretos y para la gloria y honra de tu nombre, para que tu plan redentor se cumpliese y para que nosotros fuésemos alcanzados por tu gracia y tu bondad. Permítenos, oh Dios, estar atentos, permítenos escuchar con obediencia y con fe esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta mañana voy a compartir con ustedes Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, bajo el tema: el Rey prometido ha nacido. El Rey prometido ha nacido. Y para los niños que toman nota, las 4 palabras de esta mañana del sermón que se repetirán y nos darán sentido a la idea principal de este texto es Rey, nacimiento, promesa y adoración. Rey, nacimiento,
promesa y adoración. Permítame introducir este sermón exponiendo un poco acerca del contexto. En esta lectura que acabamos de hacer, vemos que habla de un hombre que era rey en ese momento llamado Herodes, conocido como Herodes el Grande. Y es importante que hagamos esa distinción porque habían otros Herodes después de él, ¿verdad? Tenemos a Herodes Antipas y otros. Pero específicamente nos habla de que era Herodes el Grande. En ese momento él fungía o estaba con el título de rey de los judíos. Y él no había nacido rey, él no era del linaje de David, él no tenía un legado de sus padres que le heredaban el trono y era un heredero legítimo del trono, sino que él había sido conformado, establecido como rey, pero no por el pueblo de Israel, sino por Roma. Roma, el Senado romano, le había dado el título de rey de los judíos, lo había establecido como el rey de los judíos. Y ese hombre había hecho muchas cosas para conservar su poder. Realmente es una historia macabra, si podemos decirla, de Herodes. Había nacido rey, que tenía el título, que podía ostentar el poder, reclamar el trono, que era rey por naturaleza. Entonces, la llegada de un rey a un reino nunca es una llegada neutral. Las personas no pueden estar como, no. En algunos aspectos, algunas personas genera un sentido de confianza, de esperanza, de alegría, tendencia a cambiar para mejor para ellos. Pero por otro lado, hay personas que se sienten amenazadas, sus posiciones, en ese caso, por ejemplo, Herodes, ¿verdad? Su reinado estaba siendo amenazado, así que su autoridad y su manera de vivir también. Por lo tanto, es precisamente esto lo que está sucediendo en Mateo capítulo 2. Estamos viendo la llegada de este rey y cómo esto viene a afectar a todas las personas alrededor. Jesucristo ha nacido, el rey prometido de Dios mediante sus profetas, y a lo largo de la historia bíblica hasta ese momento había sido anunciado una y otra vez, y este rey prometido por Dios finalmente ha llegado. Ahora, esa noticia del nacimiento de Cristo no produce la misma respuesta en todos. Herodes escucha que el rey de los judíos ha nacido y se llena de temor. Los escribas y líderes religiosos conocen exactamente dónde había de nacer el Mesías. Sin embargo, permanecen en Jerusalén. Unos extranjeros provenientes de tierras lejanas han dejado su comunidad o comodidad, emprenden un camino buscando a este niño y se llenan de gozo al encontrarlo y se postran ante él y lo adoran. Así que el rey es el mismo. Estamos hablando del mismo rey prometido. La noticia es la misma, pero los corazones responden de maneras diferentes a tal acontecimiento. Pero antes de que los personas de Herodes, de los religiosos, de los magos, realmente si nos pusiéramos en ese enfoque principal, sería un sermón antropocéntrico, centrado en el hombre y sus respuestas. Realmente tenemos que ir más allá y poner la atención donde debemos ponerla en primer lugar, es en Dios. El rey nació en el lugar, en el tiempo y en las circunstancias que Dios ya había determinado. El Dios de pacto estaba cumpliendo sus promesas, y eso nos lleva a entender de que el nacimiento de Jesús no es un nacimiento que fue de pura casualidad, que fue algo que Dios tomó como un accidente histórico, sino que fue un acontecimiento en respuesta a la soberanía de Dios y sus decretos eternos. El Mesías prometido ha nacido. Eso nos lleva a nuestro primer punto del sermón esta mañana. El nacimiento del rey prometido cumple las promesas de Dios.
Mateo inicia este segundo capítulo, y vamos por favor al primer versículo, Mateo 2:1, empieza de la siguiente manera, y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y esas palabras son interesantes. Entendemos de que Dios, inspirando esta escritura por medio de Mateo para nosotros hoy, ¿verdad? Y para sus leyentes en el momento histórico donde fue dado, pero entendemos que es Dios poniendo cada uno de los aspectos para que podamos ver la riqueza de lo que Él nos está comunicando. Y en este primer versículo nos habla acerca de la ubicación del nacimiento de Jesús. Como algunos dicen por ahí, Jesucristo no nace en Narnia, en una tierra mítica o algo especial y luego se traslada. No. Jesucristo nace, se encarna, toma forma de hombre en este mundo. No en algo mitificado, o sea, en un mito, en una historia. No, está en algo real. Por eso se está registrando que Jesucristo está naciendo en un lugar geográfico específico. Y no solamente nos habla del lugar geográfico, sino nos habla también del tiempo específico. Porque se menciona en este primer versículo que nace en Belén de Judea, y nos dice cuándo nace: en tiempos en días del rey Herodes. Así que pongamos un poco más de atención para que podamos ver dónde está naciendo Jesús. Dice que en Belén de Judea. Y Belén era una ciudad que también era muy conocida por el pueblo de Israel. Belén es conocida como la ciudad de David. Cuando nosotros leemos en la escritura que dice en la ciudad de David, esa ciudad de David es la ciudad donde había nacido también el rey David. Claro, al inicio no nació como un rey. Esa ciudad donde Isaí, el padre de David, tenía su familia establecida en ese lugar, y ahí es donde nosotros vemos de que donde nació el rey David, el pastor de ovejas que Dios escogió para gobernar a Israel. Acompáñenme por favor a 1 Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 1, y veremos esto. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Recordemos de que Isaí tenía varios hijos, ¿verdad? Y en ese contexto, Dios ha desechado a Saúl y ha hablado al profeta Samuel y le ha dicho que vaya y que unja a aquel que habría de ser el rey escogido por él para su pueblo. Antes de eso sabemos de que el pueblo había escogido a Saúl como su rey, porque era valeroso, porque era un guerrero, porque era alguien militarmente, digamos, y políticamente, ¿verdad?, preparado. Ellos tenían una idea de lo que querían como un rey. Pero el rey que Dios escogió para el pueblo, vamos a ver ahora qué está pasando. Primeramente, en el versículo 16 y 1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Todos sabemos cómo continúa la historia, ¿verdad? Samuel ha sido enviado para ungir al nuevo rey, el rey que Dios ha escogido para Israel. Lo que ocurre es que Isaí hace pasar como una pasarela de la fama, ¿verdad? Pasa primero el mayor, el que tenía un poco más de porte de rey, y Dios le dice a Samuel: ese no es. Pasa el otro, pasan 7 de los hijos, y Dios no confirma que ninguno de ellos es el que Él ha escogido. Y le dice a Isaí: ¿no te queda otro? Y le dice: bueno, hay uno, el más pequeño, está allá afuera pastoreando las ovejas, llámalo, le dice. Y cuando llega, Dios le da testimonio. El versículo 11 dice: el pastor de ovejas. El versículo 12, Dios le confirma a Samuel que David es a quien debe de ungir para ser rey. Leemos en el versículo 12:
envió pues por él y lo hizo entrar, y este era rubio, de hermosos ojos y de bello aspecto. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Ese era el que Dios había escogido. Más adelante, en 2 de Samuel, un poco más adelante en sus Biblias, por favor acompáñenme, 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7, leeremos los versículos 12 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, dice así: y cuando tus días sean cumplidos, esto es, para hablar un poco del contexto de estos versículos, el Dios enviando a otro profeta, ya no Samuel, ahora Natán, es enviado a David, y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Bueno, le prometió que detrás de él, de su linaje, levantaría uno de su descendencia para el trono, para el reino que estuviera establecido para siempre. Y sabemos cómo continúa la historia. En este caso, Salomón no cumplió, no este Salomón, ¿verdad? El Salomón de la Biblia no cumplió con esas expectativas. Dios sí le afirmó temporalmente como una sombra de algo mayor, pero sabemos que esto tuvo su cumplimiento en aquel rey prometido del linaje de David, de su simiente, pero no fue Salomón, sino que apuntaba a Cristo. Así que la promesa, tal y como nos explicaba la semana pasada el pastor Luis, la promesa, y por eso la importancia de la genealogía, cuando nosotros vamos a Mateo 1.1, regresemos a Mateo 1.1, tal y como se nos fue leído anteriormente, y es propicio que lo vamos a ver. Mateo 1.1 inicia diciendo: este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí nos recuerda y nos pone el foco de cómo es que ese libro, recordemos que tenemos 4 evangelios en nuestras escrituras en el Nuevo Testamento, principalmente el libro de Mateo tiene como propósito mostrarnos a Jesucristo como el Rey prometido. Así que empieza diciendo, libro de la genealogía, hijo de David, tal y como habíamos visto que había sido prometido. Y también nos habla de hijo de Abraham por la promesa dada a Abraham, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el heredero legítimo de las promesas hechas a David. No es solamente otro rey más, descendiente de David, sino que es el rey que había sido prometido y que habría de nacer en Belén. Cuando estamos en Mateo capítulo 2 y leemos el versículo 2, por ejemplo, dice, bueno, el versículo 1 decía: y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, de ahí vinieron unos magos del oriente, y en el versículo 2 pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y en el versículo 4, Herodes le pregunta a los principales sacerdotes y a los escribas, y le preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Miren qué interesante, no están hablando de cualquier rey, sino que están hablando del rey prometido, el Cristo. Así que durante el sermón voy a poder utilizar la palabra rey prometido, el Cristo, Jesús, y saben que estamos hablando de la misma persona. ¿De qué? No dice, Herodes no le dice, oye, ¿de qué rey están hablando estos?
de qué familia, de qué linaje, quién es el que viene ahora a querer usurpar o quitarme mi trono. No, Herodes pregunta claramente por el Cristo. En el versículo 5 vemos que ellos le dicen en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y a continuación citan al profeta. En este caso es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahí nosotros vemos que el profeta Miqueas claramente está anticipando, profetizando a aquel rey que habría de nacer en Belén, una ciudad pequeña en comparación a las otras, pero también dice que su reino y él mismo no tiene un principio, sino que desde el principio, desde la eternidad, él es. Claramente eso apunta a la deidad de Cristo. Así que siglos antes, Miqueas ya había profetizado acerca de este gobernante que vendría a ser el rey de Israel. Pero claramente aquí podemos ver un contraste. Belén, por un lado, era una ciudad pequeña, una ciudad insignificante, una ciudad donde no había mayor cosa, ¿verdad?, que ni siquiera era considerada como grande. Por otro lado tenemos a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, estaba el palacio del rey, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaba el poder político, el poder militar, estaba el poder religioso. Cualquiera de nosotros pensaría que era un lugar más indicado para que naciera Jesucristo, ¿sí o no? Pero por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que pensar de que no es como nosotros creemos, sino es como Dios ha establecido que sea. Belén estaba aproximadamente a 9 kilómetros, entre 9 y 10 kilómetros de Jerusalén. A esa distancia estaba, ¿no? Así que nosotros vemos que este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios escogiendo a aquello como David, que no parecía ser el rey escogido. Dios escogiendo a aquello que parecía no tener tanto valor o tanta importancia, para mostrar su gracia soberana y su poder. 1 Corintios 1, versículos 27 al 29, dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Ahí nosotros vemos cómo Dios permitió que Jesucristo naciera en esta ciudad pequeña, Belén, para que pudiéramos ver que era Dios obrando en los tiempos, divinamente, soberanamente y decretativamente. Así que nosotros vemos de que Jesús no nace en Roma. Recordemos que ni siquiera Jerusalén, ahora veamos Roma. Roma era la capital del imperio, donde estaba el poder que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Jesucristo no nace en Roma, no nace en un palacio de Jerusalén, nace en Belén. Pero ¿saben por qué? Porque Dios había hablado, y su palabra debe cumplirse. Por eso nace en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 6, los líderes religiosos dicen: y tú, Belén, tierra de Judá, que en ninguna manera es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Y eso nos da un aspecto mayor, una ampliación acerca de ese rey prometido. El Mesías prometido no sería solamente un gobernante para el pueblo, un gobernante poderoso, sino que también se había prometido que ese gobernante sería un pastor para ellos. Recordemos a David. ¿Qué estaba haciendo David cuando fue ungido como rey? Era un pastor de ovejas. Y eso es una sombra de Cristo. Cristo vendría a ser el pastor de las ovejas que pastorearía a Israel.
Ahora, nosotros sabemos que David no fue perfecto, era solamente una sombra de Cristo. Pero los reyes después de él fracasaron en el cuidado de Israel. Unos los oprimieron, unos los usaron para sus propios beneficios. En vez de servir al pueblo y servir al rebaño, ellos se sirvieron del pueblo. Por eso el profeta Ezequiel dice esto acerca de los pastores. Él reprende a los pastores infieles que han oprimido y se han lucrado y han despreciado al pueblo de Israel y su cuidado. Pero en el versículo 23 del capítulo 34 de Ezequiel dice lo siguiente. Ezequiel 34, 23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. No está hablando de David, está hablando de alguien que sería del linaje de David. Y está diciendo de que ese que viene del linaje de David, que sería un rey, también sería un pastor que apacentaría a su pueblo y les sería por pastor. Y quien en el Nuevo Testamento vemos que hace una alusión a él mismo y dice que él es el pastor: Jesucristo. Juan 10, versículo 11. Juan 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo mismo expresa de que él es ese buen pastor. Porque recordemos que Ezequiel decía un pastor. Era ese pastor, ese rey pastor prometido para el pueblo de Israel. Así que hemos visto hasta ahora que el rey prometido, un rey que gobernaría con justicia, y un pastor que cuidaría a su pueblo y daría su vida por sus ovejas. Vemos que Mateo quiere que veamos cómo Dios gobierna la historia, cómo Dios anuncia de antemano lo que ha de suceder. Dios había determinado de qué familia vendría el Mesías. Vimos la genealogía, cómo Dios cuidó, cómo Dios permitió y preservó la descendencia de David y todos los acontecimientos que pasaron para que Dios guardara ese linaje donde vendría el Mesías. Vemos cómo Dios anunció el lugar de su nacimiento, lo acabamos de ver. Vemos que Dios hizo que María y José estuvieran en el lugar indicado. Dios condujo a los magos soberanamente y providencialmente para que llegaran a Jesucristo. Así que hemos visto cómo la providencia de Dios también permite que Herodes pregunte a los niños. O sea, imagínense, los magos pudieron llegar directamente a Belén, ¿sí o no? Pero Dios permite que pasen por Jerusalén y pregunten dónde habría de nacer. ¿Para qué? Para que en la providencia de Dios los líderes religiosos también afirmaran públicamente la profecía que Dios había dado a través de Miqueas. Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Ese es Dios, mis hermanos, el Dios soberano, el Dios que decreta su voluntad desde antes, el que sigue siendo Dios y no hay nadie semejante a Él. Él es el único Dios verdadero, y todo lo que Él dice se debe cumplir. Así que, asimismo, Dios ha prometido enviar un rey, y en la plenitud del tiempo, en el cumplimiento perfecto del tiempo, Dios nos muestra que ese rey nace. Y así lo declara también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4.
Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo perfecto, el tiempo que Dios había determinado, nació Jesucristo. Dios envió a su Hijo. No fue antes, no fue después, fue en el tiempo perfecto y señalado por el Padre. Y eso, mis amados hermanos, nos lleva a tener una aplicación personal. Mateo 2 no es solamente una historia narrativa, nos está hablando de que Dios hará exactamente todo lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Nosotros no podemos venir a Dios o pensar todos los días que Dios debe hacer nuestra voluntad, que Dios debe cumplir nuestros deseos y caprichos, sino que realmente debemos de recordar de que Dios cumplirá aquello que Él ha prometido. Que Dios sigue siendo fiel a sus promesas y por tanto nosotros podemos confiar en Él, descansar en Él y sus promesas. Debemos de reconocer que el carácter de Dios no cambia y que Él es fiel. Así que el nacimiento de Jesús nos demuestra de que Dios es soberano, que Dios está por encima de todos los actos, hechos, decisiones, pero que también nos muestra que Él es fiel. Y por tanto, Él cumple sus promesas. Y aquí lo vemos, una de las mayores promesas que Dios nos da en la palabra es el cumplimiento del nacimiento de su Hijo. Y esa noticia, mis amados hermanos, nos debe llenar de gozo, nos debe de hacer producir en nosotros confianza y esperanza en Cristo. Él es fiel y no falla, aunque a veces sus respuestas sean no a nuestras peticiones, pero Él sigue gobernando con justicia y en verdad. Así que, mis amados hermanos, esto nos lleva a ver que la noticia del nacimiento de Cristo revela lo que hay en el corazón de los hombres, revela qué hay dentro de estas personas. Y este pasaje nos muestra al menos 3 respuestas de los hombres que vemos aquí. En primer lugar, la búsqueda de los magos. Cómo los magos emprenden la búsqueda de este rey prometido que ha nacido. La hostilidad de Herodes ante la noticia. Y por último, la indiferencia de los líderes religiosos. Y veamos el primero, los magos. El versículo 1 de Mateo 2 dice: y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Y realmente, por si acaso alguien esta mañana, cuando escucha la palabra magos, piensa en un hombre de traje que tiene un sombrero y saca un conejo, no se está refiriendo a esa clase de magos. Bueno, en estos días es un payaso que hace eso, ¿verdad? A veces en la fiesta de los niños. Pero realmente lo que nosotros estamos viendo acá es que la Biblia nos describe a unos magos, y en el mundo antiguo esta palabra magos, tal y como vemos en algunos versículos, era utilizada para describir a hombres sabios, estudiosos de la palabra, de las profecías, que miraban los astros y hacían cálculos científicos y tenían ese tipo de observación, que generalmente estaban como consejeros de las cortes de los reyes. Principalmente eso lo vemos en el oriente, y eran este tipo de personas. A ellos se refiere cuando dice magos. Y por eso les voy a invitar a que vayan en sus Biblias al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y veremos, recordemos el contexto, ¿verdad? Donde están, eso nos va a decir a partir del versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces recordemos lo que ha ocurrido. Ellos han sido exiliados, han sido tomados y han sido llevados a este reino. Y en el segundo año de ese reinado de Nabucodonosor,
tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a quienes, a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Bueno, en ese caso, algunos eruditos dicen que la palabra magisterio, que nosotros conocemos hoy como las personas que están dentro de un gobierno, ¿verdad?, democrático, que ayudan a las decisiones y al control de ciertos aspectos del poder, ¿verdad?, del país. De ahí esa palabra aparece, magisterio, de estos magos, de esa palabra que nosotros vemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de que estos eran hombres que estaban considerados como consejeros cercanos al rey, como sabios, que él hacía llamar no solamente cuando tenía un mal sueño, sino cuando tenía que tomar decisiones importantes para el reino. En ese mismo capítulo 2 de Daniel, en el versículo 48, nos dice que debido a que ellos no pudieron interpretar el sueño, finalmente, recuerdan la historia del copero, ¿verdad?, y del panadero. Entonces, en ese caso, fue recordado Daniel, fue llamado ante la presencia del rey para que interpretar el sueño de Nabucodonosor. Luego, en el versículo 48, después de que Daniel interprete el sueño, nosotros vemos de que entonces, dice, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes dones y lo puso, y miren esta parte importante, lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahí nosotros vemos de que Daniel no solamente fue puesto como gobernador, sino como jefe de esa gente, de esos magos, de esos sabios, de esas personas que estaban ahí alrededor de Nabucodonosor. Él llegó a ser el jefe supremo de todos ellos. ¿Y por qué es importante y trascendente este dato? Bueno, con el tiempo, una de las afirmaciones que se tiene es que es muy posible y muy probable de que el Mateo nos está registrando de que estos hombres magos vinieron de Oriente, y se tienen dos grandes especulaciones. Por un lado, de que vienen del reino babilónico, y por otro lado, que vienen del reino persa. Lo que ocurre es de que estos hombres posiblemente tuvieron una cercanía con Daniel o con los expatriados en ese momento, porque no se describe que ellos sean israelitas como tales, sino magos que provienen del oriente. Y bueno, hay un libro que se llama El Evangelio Armenio de la Infancia, que fue escrito alrededor del año 500, donde se describe que estos hombres magos también eran hombres que servían y que establecían algunos datos aquí, ¿verdad? Ustedes han escuchado que cuando hablamos de los magos que se mencionan aquí, se le pone una cantidad. ¿Cuántos magos dice la historia que eran? 3. ¿Y los nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y quién dice eso? No fue hasta el año 500 después de Cristo que en el libro apócrifo conocido como el Evangelio Armenio de la Infancia, que describe ciertos datos de la infancia y el crecimiento de Jesús, donde se dice que son 3 y donde se da sus nombres. Hasta ese momento, eso no es algo que nosotros encontramos en el testimonio bíblico. Habla de magos solamente, sin establecer su cantidad, y tampoco nos dice los nombres. Algunos aducen que la cantidad de 3 reyes, de 3 hombres, es porque fueron 3 tipos de presentes, lo que se pone ahí, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Entonces dicen uno cada uno. Por eso las personas afirman estas cosas. Pero realmente nosotros vemos de que aquí lo único que se describe y lo que debe centrar nuestra atención no es en la cantidad realmente. No es que si eran 3 o si eran 70, sino en que Dios providencialmente los trae y los llama de tierras lejanas y que llegan con un propósito claro: buscar al Rey de los judíos, que había nacido con un propósito establecido, para adorarlo. Eso es, ni más ni menos. Algunos le atribuyen y le ponen el título de reyes magos. Bueno, si fueran reyes,
Entendemos de que los reyes no salían de una ciudad o de un lugar lejano hacia otro lugar lejano solos. Incluso si fuesen sabios, como lo decía anteriormente, personas que estaban en la corte, generalmente llevaban a sus servidores. Eran distancias largas. Solamente de Belén a Jerusalén eran 9 kilómetros, que aproximadamente le tomaron en el tipo de vehículo que se ocupaba en ese momento unas 6 horas. Y en los carruajes de Herodes le hubiera tomado tal vez 1 hora. Ahora imagínense la distancia que tuvieron que recorrer. ¿Qué tuvieron que comer esas personas? ¿Cómo eran servidos? ¿Dónde descansaban? ¿Dónde dormían? Si eran personas importantes, sabios o de una corte, posiblemente estaban acompañados y era como un convoy, era como un grupo de personas que se trasladaron juntos y fueron ahí. Sin importar, no importa cuántos sean. Finalmente lo que nos interesa es el propósito y ver cómo Dios está obrando en medio de ellos para guiarles. Ahora, nosotros vemos de que también se nos afirma de que estos hombres habían visto una señal, ¿verdad? Que se nos describe como una estrella. Pero realmente nosotros entendemos, y bueno, gracias al estudio también que hemos estado llevando, ¿verdad?, de fundamentos, vemos acerca de la revelación natural y la revelación especial, la revelación general y la revelación especial. La revelación general, a pesar de que era un acontecimiento maravilloso ver esa estrella que los guiaba, realmente nosotros vemos de que eso no fue suficiente para decirles dónde específicamente estaba el rey, dónde había nacido. Lo que nosotros vemos es que esa estrella los guió a Jerusalén para que providencialmente pusieran su atención en la revelación más específica, que es la palabra de Dios. La Biblia y las promesas dadas al profeta fueron lo que dijeron finalmente dónde el rey había nacido. La exactitud de mostrarles y guiarles dónde estaba el rey. Bien, y eso nos lleva a pensar algo, mis amados hermanos. Cuando nosotros sabemos algo acerca de la palabra de Dios, cuando la Biblia nos muestra algo, cuando tenemos una mayor luz que la luz que estaban viendo estos hombres para caminar hacia ese rey prometido, y nosotros que tenemos más luz por medio de la palabra, por todo lo que hemos aprendido, la pregunta es, ¿por qué a veces nosotros nos quedamos inmóviles? No obedecemos, no accionamos conforme a lo que Dios nos muestra. Y Santiago 1:22 nos dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque eso nos lleva a ver otro personaje, Herodes. Herodes está ahí, versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Nos hemos puesto a pensar por qué Jerusalén se turbó. Bueno, recordemos de que el palacio del rey no estaba a la entrada accesible con las puertas abiertas. Generalmente los visitantes de la ciudad tenían que recorrer, pasar por la ciudad, y donde ellos entraron, ellos no llegaron al rey preguntándole dónde había nacido el otro rey. Ellos pasaron por la ciudad y ellos iban diciendo, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey prometido? Y por eso dice que oyendo eso, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Primero pongamos atención en Herodes, este hombre que les había mencionado, que es conocido como Herodes el Grande, el que había sido impuesto por el Senado romano como rey en Judea. Ese hombre tiene una historia grande, larga, acerca de su familia, cómo habían hecho algunos trabajos políticos que habían llevado a que su papá ostentara de un cargo y él incursionara a sus hijos en la política, y como él había huido de Judea luego de haber sido gobernador por causa de una incursión de otros en ese territorio. En fin, hay un montón de cosas que decir, pero realmente lo que debemos de ver es que este rey de los judíos era rey por parte de Roma. Estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Aunque su familia se había convertido al judaísmo, él no era judío, de linaje, descendiente de David, no era nada de eso. Era un usurpador.
Y en Mateo 2 nos dice que en los días de su reinado fue que nació Jesús. Imaginen por un momento, el rey está allí y llegan preguntando, ¿dónde está aquel rey que ha nacido? ¿Qué creen que vino a la mente de Herodes? Inmediatamente lo vio como una amenaza, como una oposición. Si hay otro rey, quiere decir que yo, el rey que estoy usurpando el trono, va a morir, va a ser quitado, va a ser removido. Ostentaba contra sus propios intereses. Así que la Biblia nos dice que este hombre se turbó, se preocupó. Cuando dice se turbó, está hablando de que fue algo que trajo intranquilidad, un sentido de desesperación, de angustia, de que fue algo que no lo tomó como a la ligera, sino fue algo que dijo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Así que nosotros podemos ver en Herodes muchas veces al ser humano representado. Miren, por un lado, Herodes tenía un trono, el trono de Israel, el trono de Judea. Pero nosotros mismos también tenemos tronos a veces que hemos construido en nuestras vidas. Altares y tronos que no queremos ceder ante el señorío de Cristo. Si realmente Cristo reina, entonces nosotros tenemos que despojarnos de nuestro propio privilegio de autogobernar nuestras vidas. Si Cristo gobierna completamente nuestras vidas, quiere decir que hay áreas que nosotros vamos a tener que ceder y entregar ante Él. Quizás para algunos de nosotros son nuestros planes, nuestras propias ideas, nuestros propios deseos, o algo que tenemos y atesoramos. Pero algo, cuando Cristo viene a tomar su lugar como Rey soberano, siempre nosotros vamos a tener que ceder algo delante de Él, renunciar a algo delante de Él. Y recordemos Mateo 6:21, donde nos habla que donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. El tesoro de este hombre era su trono, su reinado. Y en el versículo 7 y 8 nosotros vemos de que Herodes se acerca a ellos y le dice, díganme un poco más de información de este rey. Y hagamos algo, hagamos un trato. Cuando vayan ustedes, lo encuentran, me vienen a decir y yo voy a ir y lo voy a adorar. Pareciera algo muy bueno, ¿verdad? Herodes está como reconociendo de, bueno, si él es el verdadero rey, entonces yo voy a ir igual que ustedes y lo voy a adorar. Pero nosotros sabemos que era una trampa. Realmente Herodes no quería adorar a ese rey. Lo que Herodes quería era tramar un plan para quitarlo del camino. Y más adelante, la siguiente semana, vamos a ver cómo Herodes hace y ejecuta ese plan, mandando a asesinar a niños de edad de 2 años hacia abajo, por causa de que él quería erradicar. Si cualquiera de esos niños de esa edad puede ser el Mesías, mátemos a todos. Pero no solamente nos habla de que Herodes se turbó, también dice que todo el pueblo con él, todo Jerusalén con él. Ciertamente no fue todo el pueblo, vamos a aclarar eso. Eso es como una amplificación. No fue que cada una de las personas de la ciudad se turbó, pero de manera general lo que creó en ellos fue una reacción como la de Herodes. Se turbaron. ¿Saben por qué? Bueno, porque ellos conocían a Herodes como él, como rey. Ellos sabían de que si Herodes se ponía molesto, podía haber un caos tremendo y podían ser afectados. Ellos y sus familias sabían lo irracional que era este hombre, lo vamos a ver con el asesinato de estos niños. Así que ellos temieron por lo que Herodes podía hacer. También temieron por lo que Roma podía hacer, al descubrir de que en medio de ellos como pueblo se estaba levantando otro que no era el que ellos habían autorizado. Así que la preocupación de ellos era por la estabilidad que ellos tenían. Por un lado les dicen, su rey prometido ha nacido, y ellos dicen, ala, se descompuso todo esto. Se puede descomponer. No les importó que el rey prometido hubiese nacido. Ellos preferían que todo siguiera como estaba hasta ese momento. Mis amados hermanos, esto nos ayuda a ver el corazón del hombre también.
cómo nosotros estamos dispuestos a decir: venga tu reino, pero no queremos que ese reino nos incomode. ¿Cómo nosotros estamos dispuestos a decir que queremos un avivamiento, pero no estamos dispuestos a arrepentirnos? Queremos que Cristo venga, pero deseamos terminar nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros deseos y metas conforme a lo que nosotros queremos. Por último, los sacerdotes y los escribas. En el versículo 5 se describe que Herodes llama a ellos y les dice: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos respondieron, como en el Instituto Bíblico, a los estudiantes, ¿verdad? 100 de 100. En la respuesta teórica sacaron 100. Dijeron: el profeta había anunciado que nacería en Belén. ¿Y dónde nació? En Belén. La teoría la tenían muy clara. El problema es que si ellos sabían que el rey nacería en Belén, no hicieron nada al respecto. Y además de eso, al escuchar que Dios había providencialmente mostrado esa señal para recordarles que ese rey había ya nacido, ellos tampoco hicieron algo. No corrieron a buscar al rey para adorarle. Y esto nos recuerda que el conocimiento bíblico, aunque necesario, no es suficiente. Es necesaria una fe salvadora, es necesaria que estas verdades afecten cada área de nuestras vidas y que reconozcamos y nos rindamos ante el señorío de Cristo. Santiago 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que nosotros como iglesia debemos de vernos como un espejo en esta realidad. Nosotros decimos que somos una iglesia bíblica, una iglesia que tiene una teología sana. Tratamos de tener esos principios muy en alta estima. Algunos de nosotros somos capaces de explicar una doctrina bíblica fundamental. Tenemos un vocabulario teológico, pero cuidado que nuestro corazón sea frío. Cuidado que nosotros no nos rindamos ante el señorío de Cristo realmente día con día y nos sometamos a su voluntad, que es nuestra santificación, y renunciemos a toda impiedad y toda injusticia en nuestras propias vidas y continuemos caminando orgullosos e indiferentes como estos religiosos. La sana doctrina es importante, mis hermanos, porque la adoración debe ser fundamentada en esas verdades. Pero nosotros no queremos ser una iglesia que puede explicar correctamente dónde está Cristo, pero no caminemos con Él. Nosotros no queremos indicarles a otros el camino hacia Belén, mientras nosotros permanecemos cómodamente en Jerusalén. La llegada del Rey Prometido revela lo que hay en el corazón, hermano, que no podemos ser neutrales. Alguna reacción vamos a tener. Nos sometemos y le adoramos, le buscamos, o permanecemos indiferentes o vamos en contra de Él. Por último, mis amados hermanos, el Rey Prometido en los últimos versículos es reconocido y adorado. En el versículo 9 de Mateo 2, en el versículo 9 de Mateo 2, dice: y habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Después de escuchar la profecía de Miqueas, los magos salieron hacia Belén, y nos indica que la estrella una vez más dirigió el camino de ellos. Bueno, mis amados hermanos, esta estrella descrita aquí, algunos han tratado de exclamar como que esas estrellas representaban una conjunción de planetas, un cometa o otro fenómeno astronómico, y tratan de establecer la fecha para establecer más o menos el cálculo del nacimiento de Jesús. Pero realmente lo que nosotros vemos aquí es una estrella que actúa más allá de lo natural, o sea, de manera extraordinaria y providencial. ¿Qué nos recuerda eso? El pueblo de Israel en el desierto, que iba una columna de nube y una columna de fuego.
Vemos la manifestación de Dios soberana sobre la creación para guiar y cumplir su voluntad. Así como el pueblo de Israel fue guiado en el desierto, ahora estos hombres son guiados hacia Cristo. Creemos que Dios creó los cielos y la tierra, que gobierna la creación y puede obrar sobrenaturalmente conforme a su voluntad. Así que aquí nosotros vemos que Dios utiliza una señal extraordinaria, pero condujo a esa señal de la revelación escrita en el profeta para mostrar a Cristo. En el versículo número 9 también nos dice que esa estrella iba adelante, y en el versículo número 10 dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y eso suena como extraño, ¿verdad? Se regocijaron con muy grande gozo. Lo que está haciendo es exclamando, como que le pusiéramos signos de admiración a la reacción de ellos. Estaban tan gozosos y tan alegres de ver esa señal, porque estaban cerca de conocer y de ver al Rey prometido. Ellos sacrificaron bastante en ese viaje: comodidad, estar cerca de sus seres queridos, estar siendo alimentados con banquetes y demás cosas. Ellos dejaron todo eso por ir hacia ese lugar. Y en el versículo número 11 dice: entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Bueno, aquí vamos a desmentir otra cosa. Ya desmentimos de que eran 3 reyes magos. Ya desmentimos de que ahora voy a desmentir otra cosa. Dice que entraron en una casa. Generalmente nosotros tenemos la imagen de 3 reyes magos, uno moreno, uno de otra, con unos ciertos atuendos, ¿verdad? Que están ahí arrodillados en el pesebre y están dando los regalos. Aquí dice que entraron en una casa. Lo que nosotros no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero ellos no llegaron la noche del nacimiento de Jesús. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que entraron a una casa diferente a un pesebre. En Lucas capítulo 12 habla que los ángeles anuncian de que el Mesías ha nacido, el Rey prometido, y van los pastores, lo encuentran en el pesebre y lo adoran. Ese es Lucas 2. Pero Mateo 2 dice que entran a una casa. Y cuando entran a la casa, se postran y le adoran. Y estos son los últimos puntos que voy a resaltar. Dice que lo encuentran con María su madre, ¿verdad? Pero dice que postrándose lo adoraron. Y miren la singularidad. No es los adoraron, es lo adoraron. No la adoraron, sino lo adoraron. La adoración exclusiva era para el Rey. María fue instrumento, una mujer que tuvo un gran honor al cargar en su vientre y amamantar al Mesías, pero no es digna de adoración, solo el Rey. Es el Rey prometido. Mis amados hermanos, en el versículo 12, una vez más vemos la providencia, para finalizar, la providencia de Dios. Dios se revela a estos y les anuncia y les avisa por revelación de sueños que no vuelvan a Herodes, sino que partan a su tierra por otro camino. El mismo Dios que anunció a ellos, que les guió, que les protegió, ese mismo Dios ahora les dirige que se vayan por otro camino, porque vemos que Dios continúa orquestando esta historia, teniendo el control soberano, dirigiendo cada aspecto de ello. Mateo 1:21 decía que este ángel anunciaba de que ese que vendría salvaría al pueblo de sus pecados. Y ese título del Rey de los Judíos le acompaña a lo largo de todo Mateo. Mateo 27:11 dice: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Pregunta Pilatos. Y el Señor le responde: tú lo dices. Mateo 27:27, los soldados están poniéndole una corona de espinas y lo están golpeando y se hincan ante él de rodillas y le dicen: salve, Rey de los Judíos. En el versículo 37, cuando Jesucristo está en la crucifixión, ponen un título sobre su cabeza y dice: este es el Rey de los Judíos. Así que nosotros vemos que también en Mateo 28, casi al final de este libro, termina Jesucristo diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El libro de Mateo nos habla de ese Rey prometido, que nació y que también fue crucificado, pero resucitó. Y es digno de nuestra adoración, de nuestra confianza, y que nosotros le sirvamos. Finalmente, quiero decirles a la iglesia, recordemos que nosotros hemos venido a Cristo no porque nosotros descubrimos cuál era el camino, no por nuestra propia sabiduría. Fue Dios quien abrió nuestros ojos para verlo. Fue Dios quien mostró nuestra culpabilidad y pecado. Fue Dios quien concedió arrepentimiento y fe. Por tanto, hoy te hago un llamado una vez más a que renuncies a cualquier orgullo en tu vida y te postres nuevamente ante el Rey y rindas tu vida a su señorío, y que tu vida sea una vida constante de adoración y de lealtad a tu Rey. Y aquellos que nos visitan, quizás muchas veces has escuchado acerca de Jesús, durante muchos años has escuchado las historias bíblicas que hoy hemos leído, pero saber que Jesús nació en Belén y que murió en la cruz no es solamente información que debes tener. Realmente la pregunta que te hago hoy ¿es Cristo el Rey y soberano en tu vida? Si la respuesta honesta es no, hoy ese mismo Rey que fue buscado por estos magos sigue llamando a los pecadores a venir a Él. Algunos van a responder esta mañana como Herodes, resistiéndole. Otros como los religiosos, permaneciendo indiferentes. Pero quizás en la providencia del Señor, hoy algunos que el Señor atraiga hacia Él puedan responder con adoración y rendición. Porque el Rey prometido ya vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Murió por nuestros pecados, resucitó victorioso y hoy reina con toda autoridad. La única respuesta apropiada ante Él es rendirnos, es creer en Él con fe, obediencia y adoración. Oremos. Padre nuestro, esta mañana reconocemos, oh Dios, que muchas veces nuestros corazones han sido confrontados por ese Rey. Hemos querido gobernar nuestras vidas, decisiones, considerándonos